Ok, buenas tardes. Les saluda el doctor Smith Torres Román. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, como lo es población muestra y diseño muestral. Mis filiaciones son la Universidad Científica del Sur, la Universidad Privada San Juan Bautista, en ambos soy docente, y Latin American Network for Cancer Research, donde soy director de esta red, ¿no? Que tiene como finalidad realizar investigación en cáncer, tanto a nivel epidemiológico como clínico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con este tópico muy interesante, con este tema tan interesante que muchos alumnos me han pedido, ¿no? Entonces, no tengo ningún conflicto de interés con esta presente ponencia. Y la primera pregunta que muchos investigadores se hacen es: ¿en qué consiste mi muestra o cómo hallo mi muestra, ¿no? Entonces, utilizar un tamaño de muestra adecuado es crucial para la investigación, ¿no? Entonces, las consideraciones que yo tengo que tener al momento de tener un buen tamaño de muestra es: tengo que definir el marco muestral, tengo que definir adecuadamente los procedimientos que yo voy a tener a la hora que voy a realizar la muestra, y tengo que calcular el tamaño muestral o potencia estadística, ¿no? Lo cual vamos a verlo en diapositivas posteriores. Entonces, primero tenemos que tener los conceptos claros, ¿no? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Y qué es un muestreo? La población es el conjunto de elementos o personas con características similares, ¿no? En comparación a una muestra, lo cual viene a ser una parte de esta población. ¿Qué quiere decir? Que es un subconjunto de la población, la cual se considera representativa de la misma, ¿no? Esta muestra debe ser representativa de toda esta población, ¿no? Entonces, un muestreo es el procedimiento donde se va a obtener la parte de esta población, o sea, la muestra, ¿no? ¿Y qué se espera de ese muestreo? Que los resultados que nosotros hallemos en nuestros trabajos de investigación sean extrapolables para toda la investigación. Quiere decir que si en esta muestra sale que el cigarro produce cáncer de pulmón en esta muestra, en esta población, entonces estos resultados tienen que ser extrapolables para el resto de toda la población, ¿no? En total. Entonces, ¿qué es lo que debe tener una muestra adecuada? Lo primero es que debe ser representativa de la población. Esto es crucial, ¿sí? Es crucial para un trabajo de investigación, para una tesis de un estudiante, ¿no? Además de ello, debe tener una potencia estadística adecuada, ¿no? Lo cual, lo mínimo debe ser el 80%. Ahora, ¿por qué es importante tener una muestra en comparación a una población, ¿no? Es una pregunta que también muchos estudiantes se realizan. Entonces, algunos, por ejemplo, tienen una población de 2.000 estudiantes y dicen: no, doctor, yo puedo realizar mis encuestas en 2.000 estudiantes, pero la pregunta es: ¿tendrás el tiempo necesario? ¿Tendrás los recursos necesarios? ¿No? Entonces son preguntas que todo estudiante o todo investigador se debe realizar al momento de querer ver si es que va a encuestar a toda la población en general o si es que puede solamente a una muestra, ¿no? No tiene nada de malo de utilizar una muestra, ¿no? Muchas veces los estudiantes pecan y quieren encuestar a toda una población, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque uno, nos ahorramos tiempo, ¿no? Tiempo importante al momento de realizar un trabajo de investigación. También nos vamos a ahorrar recursos, ¿no? Principalmente los recursos económicos, y porque también es viable, ¿no? Realizar una muestra, ¿no? Un subconjunto de la población. Entonces, la muestra se va a dividir en dos fases. Uno, en la selección de muestra, lo cual va a generar la representatividad. Tiene que ser representativo esta selección de muestra que yo realice. Y tamaño de muestra, ¿no? Lo cual se va a definir también con una potencia estadística adecuada, ¿no?
Entonces, esto es lo principal que deberíamos de saber al momento de realizar una muestra. Ahora, en la selección de muestra, lo cual estoy colocando aquí, ¿no? Y esto es lo que genera que debe ser representativo, ¿no? Representativo de toda mi población. Vamos a ver que existen dos tipos de muestreos, ¿no? El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Doctor, ¿y en qué se diferencian? Es una increíble pregunta. El muestreo probabilístico se va a avanzar en el principio de equiprobabilidad. ¿Y qué es el principio de equiprobabilidad? El principio de equiprobabilidad se basa en que cada sujeto de esta muestra va a tener las mismas posibilidades, ¿no?, de ingresar, ¿no? O sea, de ingresar la población, cada sujeto va a tener las mismas posibilidades de ingresar a mi muestra que yo voy a realizar, ¿no? O sea, la probabilidad para que cada individuo sea elegido es la misma, ¿de acuerdo? Y este muestreo probabilístico, ¿qué es lo que va a generar? Me va a generar una adecuada representatividad, ¿no?, de mi población, ¿no? En comparación a un muestreo no probabilístico, aquí no se conoce esta probabilidad, no se basa en el principio de equiprobabilidad y principalmente no se va a poder extrapolar los resultados a mi población en general, ¿no?, lo cual ya habíamos visto en diapositivas anteriores. Entonces vamos a ver los distintos tipos de muestreos probabilísticos. Vamos a tener el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados, ¿no? Vamos a detallar cada tipo de muestreo probabilístico que estamos mencionando. Empecemos por el muestreo aleatorio simple. Vamos a apreciar que en el muestreo aleatorio simple vamos a observar un menor sesgo, ¿no? También se va a basar en el principio de equiprobabilidad, en la cual ya hemos explicado lo que significa, ¿no? Es recomendable para una población no numerosa, ¿no? Y esto se realiza a través de un sorteo, ¿no?, a través de un software. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que hemos realizado con el software de Epidac, ¿no? Estamos colocando que el tamaño de población es 1000 personas, mi tamaño de muestra me ha resultado 100 personas, entonces yo voy a realizar un muestreo aleatorio simple, ¿no? Y saber quiénes de estas 1000 personas, ¿no? Yo tengo que escoger solo 100, entonces voy a ver quiénes son los elegidos. Entonces al hacer el muestreo aleatorio, vemos que esos son los números que van a sumar en total 100 participantes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo he hecho? Bueno, vayamos al Epidac, ¿no? Pueden abrir su Epidac, lo cual ya les expliqué en un video anterior cómo poder realizarlo. Voy a ir a muestreo, módulos, muestreo. Voy a colocar selección de muestras y voy a poner muestreo simple aleatorio. Le doy clic. Tamaño de la población, voy a colocar 1000, ¿no?, como el ejemplo que hemos usado. Tamaño de la muestra, 100. Voy a colocar que se ordene la muestra, ¿no?, o sea, de menor a mayor, y que esto se resulte en pantalla. En el momento de calcular, vemos que todos los participantes que han sido seleccionados de manera aleatoria. Entonces, es así como se halla un muestreo simple aleatorio. Entonces, veamos el segundo ejemplo, el cual es el muestreo aleatorio sistemático. Este muestreo aleatorio sistemático se diferencia del simple, en que esta ya es una población más grande, ¿no? O no se tiene un acceso, digamos, tan fácil. Y aquí vamos a tener que hallar una constante, ¿no?, la cual la vamos a llamar la constante K, ¿no? ¿Y qué es esta constante K? Es la proporción de la población y de la muestra, ¿no? Entonces, en esta ocasión estamos haciendo un ejemplo que en un colegio tenemos 1800 estudiantes y tenemos una muestra, un tamaño de muestra de 360 estudiantes. Entonces, yo tengo que hallar mi constante K. Estoy colocando
mi población, 1800, mi muestra, 360, y la constante K, al hallar yo esta división, es 5. ¿Cuál es el posterior paso que tengo que seguir? Pues como el valor es 5, yo voy a tener que elegir un número, ¿no? Voy a sortear un número del 1 hasta mi constante, que es 5. Y voy a tener que hallar un número, ¿no? En esta ocasión vamos a dar el ejemplo que el número me salga 3, ¿no? Está en el rango de 1 y 5. Entonces, al momento de yo empezar con el número 3, voy a ir avanzando de 5 en 5, ¿no? Como está en estos ejemplos. 3 más 5, 8, más 5, 13, más 5, 18. Y así hasta seleccionar los 360 participantes que tenemos en esta muestra. ¿De acuerdo? Ahora, también lo podemos hacer en el EPIDAC, como pueden apreciar aquí. Hemos puesto el tamaño de la población de 1000, nuevamente tamaño de muestra de 100. Si queremos hallar la constante K, vamos a tener que dividir 1000 entre 100, el cual la constante K viene a ser 10. Posteriormente el programa ya lo va a seleccionar de manera aleatoria del 1 a la constante, que en esta ocasión es 10. En esta ocasión el rango, ¿no? El número ha salido 8, ¿no? Entonces va a ir de 8, de 10 en 10, ¿no? A partir del 8 hasta tener los 100 participantes del tamaño de la muestra que nosotros hemos escogido. Ahora, si lo hacemos con este ejemplo de 360, ¿no? Y 1800 alumnos, vamos al programa de EPIDAC, pongo módulos, muestreo, selección de muestra y doy en muestreo sistemático, ¿de acuerdo? Al momento de utilizar el muestreo sistemático, el tamaño de la población, por ejemplo, vamos a ver, el ejemplo era 1800 y 360. 1800, tamaño de la muestra 360. Quiero que salga en pantalla. Ok. Lo que pasa es que no me permite que salga en pantalla más de 210 participantes. Por eso lo voy a tener que realizar en fichero. Voy a colocar que salga en fichero. Voy a guardar la hoja. Por ejemplo, voy a poner el muestreo estratificado, ¿no? Perdón, el muestreo sistemático. Muestreo sistemático. Pongo guardar. Y vemos cómo este lo está analizando, ¿no? Ok, entonces está guardado en este drive. Está guardado está localizado en... A ver, vamos a ver. Usage. Ok. Usuarios. JS. Hay que corroborar el ejemplo que les he hecho, ¿no? Documentos. Perdón. JS. OneDrive. Documentos. Muestreo sistemático. El cual está acá. ¿Ok? Como pueden apreciar, el ejemplo era con el programa EPIDAC un 1800 entre 360, el cual la constante K es 5, y el arranque aleatorio me ha brindado el número 4, entonces voy a tener que empezar de 4 e ir sumando 5 en 5. Acá, por ejemplo, es 4 más 5, 9, más 5, 14, más 5, 19, y así hasta tener el tamaño de muestra que yo he realizado en primera instancia, ¿no? Entonces, así es el ejemplo de un muestreo aleatorio sistemático. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vayamos a el muestreo aleatorio estratificado, ¿no? ¿Y qué es un muestreo aleatorio estratificado y por qué es importante, ¿no? Lo primero es que va a garantizar la representatividad de mi población, ¿no? Entonces, esto es cuando
tenemos una población, digamos, con diferentes niveles socioeconómicos, con distintas profesiones, ¿no? Y en el cual nuestra pregunta de investigación, digamos que puede ser variable, ¿no? Tenemos como antecedentes que son variables entre estos estratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una información más detallada para cada estrato. Es como, por ejemplo, yo hago una pregunta sobre hipertensión, conocimiento sobre hipertensión arterial en profesionales de la salud. Y aquí tengo estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería y estudiantes de odontología, ¿no? Es claro que si yo agarro toda la población, probablemente pueda que yo eh, escoja más estudiantes de odontología y al final podría tener unos bajos conocimientos ¿no? en el desenlace que yo o en la enfermedad que yo quiero establecer, ¿no? ¿Qué tal están los conocimientos? Entonces, obviamente que probablemente los de medicina tengan un mayor nivel de conocimientos, pero de esta manera tengo que yo realizar mi muestra, ¿no? Tengo que hacer un muestreo aleatorio estratificado, ¿no? Para poder corroborar ello, ¿no? Mi hipótesis. Entonces, en este muestreo aleatorio estratificado tenemos dos métodos, ¿no? Uno que es la fijación igual o una fijación simple, en el cual se van a seleccionar el mismo número de unidades para cada estrato en comparación a un muestreo de asignación o fijación proporcional, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí en el cual se ha estratificado por nivel de estudios, ¿no? Y el tipo de fijación simple, vemos que la población, ¿no? El total de la muestra son 1000 estudiantes, ¿no? O 1000 personas. Entonces vemos que cada estrato, ¿no? Va a tener 250 personas y al total van a dar 1000, que es el tamaño de la muestra, ¿no? En comparación al tipo de fijación proporcional, ¿no? Como podemos apreciar, aquí te está dando el porcentaje que representa cada estratificación, ¿no? El porcentaje de la población que representa. Entonces, al momento de yo realizar eh, este muestreo proporcional, voy a poder apreciar que ¿no? va a ser variable, ¿no? No va a ser el mismo número de individuos del total de mi muestra, pero al final sí me va a dar 1000, ¿no? Que es mi tamaño de muestra que yo estoy realizando. Entonces, tenemos un ejemplo de un muestreo aleatorio estratificado con afijación igual, el estrato carrera. Vemos que está medicina, enfermería y biología. Mi población vemos que es de 1000, ¿no? 1000 estudiantes de salud. Entonces tengo tres estratos, ¿no? Tres carreras. Y he hallado que un tamaño de muestra de 400, ¿no? Lo que voy a realizar entonces es dividir mi tamaño de muestra, que es 400, entre el número de estratos que yo tengo. 400 entre 3 aproximadamente viene a ser 133 participantes, ¿no? Entonces, al final, si es una fijación igual, voy a tener 133 participantes para cada estrato, ¿no? Que al final me va a dar 399, casi 400, que es el tamaño de muestra que yo estaba hallando, ¿no? Y como pueden apreciar en esta pantalla, ¿no? Igual lo ordena estos, los números vamos viendo, ¿no? Y al final todos estos números que te están indicando van a dar una suma del 133, que es el tamaño de mi muestra. Ahora, si lo vemos en el EPIDAC, ¿no? Podemos ir a módulos, a muestreo, selección de muestra y dar un muestreo aleatorio estratificado. Ahora, el número de estratos, por ejemplo, voy a poner yo que sean 3 estratos, muestra igual o fijación igual para todos. El tamaño del estrato, en esta ocasión, para seguir el ejemplo de cómo lo he hallado, es 500, 300 y 200. Entonces, 500, perdónenme, 500, 300 y 200. Ahora, recuerden que el tamaño de la muestra para cada estrato, ¿no? Es 133, ¿no?
voy a cargar, acá está, 133. En pantalla voy a ordenar mi muestra y voy a calcular. Como pueden ver, aquí estoy hallando el número de participantes seleccionados para cada estrato, ¿no? Es así como se realiza un muestreo aleatorio estratificado con afijación igual, ¿no? Ahora, veamos un ejemplo con afijación proporcional, ¿no? Que también se podría utilizar. O sea, reparto proporcional a todos los estratos. Mi tamaño de la muestra, ¿no? Recuerden que aquí, en comparación de una afijación igual, dice tamaño de la muestra en cada estrato, ¿no? Como era 400, yo estaba utilizando 133 que aproximaban, ¿no? al 400, pero ahora en un reparto proporcional solamente me piden tamaño de la muestra y yo tengo que colocar 400, ¿no? Ya ellos me lo van a distribuir según la proporción que me esté dando cada población. Entonces, coloco los 400 y como pueden ver me lo está repartiendo de manera proporcional. Doy calcular y igual cada estrato me lo está seleccionando, ¿no? Y vemos que aquí están tamaño de muestra para el primer estrato es 200, para el segundo estrato 120 y para el tercer estrato de los 200 solamente 80 en tamaño de la muestra, ¿no? Al final me dan 400, que es lo que en primera instancia yo quería medir. ¿De acuerdo? Entonces creo que hasta ahí está todo claro. Ahora, un muestreo aleatorio por conglomerados ya es un tipo de muestreo un poco más complicado ya ¿no? para un estudiante. Ese tipo de muestreos mayormente se pueden observar en encuestas como por ejemplo la Encuesta Nacional Demográfica de Salud, la ENDES, ¿no? Encuestas grandes, ¿no? Entonces, este tipo de muestreo suele ser económico, ¿no? Un poco más económicos que utilizando un muestreo aleatorio sistemático, ¿no? Entonces, un ejemplo de ellos es los conglomerados geográficos que pueden presentar un importante ahorro en desplazamiento de personas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero en el ENDES, ¿qué es lo que hacen? Estudian a todos los departamentos, ¿no? Pero ellos no hacen un muestreo aleatorio, ¿no? Y no dicen, bueno, tengo que encuestar 50 personas de este distrito, 1000 personas del otro distrito, no, sino que van agarrando pequeños conglomerados y luego de estos conglomerados seleccionados probablemente puedan hacer otro tipo de muestreo, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de un muestreo aleatorio por conglomerados. Tenemos varios conglomerados aquí y solamente estamos seleccionando el primer conglomerado, ¿no? Un segundo, un tercero y un cuarto conglomerado. Aquí tenemos un ejemplo de la ENDES 2017, ¿no? En el cual indica que la muestra lo obtuvo a través de dos etapas. La primera etapa fue una selección sistemática, ¿no? Por conglomerados con probabilidad proporcional a su tamaño, ¿no? Entonces, son ya tipos de muestreos que, como les comentaba, se utilizan, son muy usados en encuestas como la ENDES, ¿no? Muy grandes, ¿no? Podemos ver aquí que también en el programa EPIDAC se pueden realizar algunas selecciones de muestra, ¿no? Por ejemplo, tenemos un muestreo por conglomerados monoetápico, ¿no? Tenemos aquí 7 conglomerados. Tenemos el tamaño del conglomerado que cada uno representa, ¿no? Al final vemos que la población sumada es 2700 y que queremos una muestra de 1000 y te señala incluso el número de conglomerados que tú debes de utilizar y qué tamaño de muestra vas a utilizar en cada conglomerado, ¿no? Entonces es así como hay un muestreo aleatorio por conglomerados en EPIDAC, ¿de acuerdo? También tenemos un muestreo aleatorio por conglomerados bietápico, ¿no? El cual se puede realizar en 2 etapas, ¿no? Ahora, un muestreo no probabilístico, ¿no? Este muestreo no probabilístico principalmente se realiza en poblaciones de difícil acceso, ¿no? Entonces, en poblaciones que es un poco complicado realizar una encuesta, ¿no? Entonces, vamos a poder observar que en este tipo de muestreo algunas personas van a tener
una mayor chance de entrar a la muestra en comparación a otras personas, ¿no? Por ende, este tipo de muestreo no va a ser representativo de toda la población, ¿no? Lo cual ya habíamos mencionado en diapositivas anteriores. Al igual que el muestreo probabilístico, también hay diferentes tipos de muestreo. Tenemos muestreo por conveniencia, intencional, por cuotas, bola de nieve, voluntarios. Vamos a ver a los más utilizados, ¿no? El muestreo por conveniencia es uno de los más utilizados por estudiantes de medicina, ¿no? Muchas veces veo algunos protocolos de investigación de los estudiantes que mencionan, tienen un título y su población es del 7º al 10º siglo de la universidad tal, ¿no? Entonces, ¿y por qué realizas en este siglo? Sí, bueno, es que en este siglo tengo mayores amigos, son más cercanos, ¿no? Entonces, es digamos que la población en total está a estudiantes de la San Juan Bautista, pero ellos han encuestado esos siglos, ¿no? Porque digamos que son más cercanos a él, ¿no? Entonces, es un muestreo por conveniencia, ¿no? O por ejemplo, solo quiere realizar el trabajo de investigación en un siglo, ¿no? Que son 100 personas, que es la población, ¿no? En este caso, digamos, 12º siglo, son 100 personas en 12º siglo y solamente encuestan a 50 personas o 20 personas que son sus amigos, ¿no? Más cercanos, ¿no? Entonces es un muestreo por conveniencia, ¿no? También tenemos otro tipo de muestreo no probabilístico, que es el muestreo bola de nieve. En este muestreo bola de nieve va a ser muy difícil el acceso a ellos, ¿no? Para poder realizar una encuesta. Entonces, un ejemplo de ellos es, por ejemplo, cuando investigadores tratan de realizar, por ejemplo, encuestas a poblaciones de riesgo, como por ejemplo pacientes que consumen alguna sustancia ilícita, ¿no? Entonces, en primera instancia vamos a tener un encuestado, ¿no? A alguien que quizás conozcamos, y este encuestado, además de responder las preguntas que le estamos realizando, le podemos hacer quiénes más cumplen con los criterios de inclusión que estamos colocando en nuestro protocolo y también que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces él me va a recomendar a otros 2 o 3 sujetos, y estos sujetos también me van a ir recomendando a otros más sujetos, y así se va a ir formando una bola de nieve, ¿no? Entonces, en el cálculo de tamaño muestral, ¿no? Es necesario conocer el número de sujetos que necesitamos en teoría y en la práctica, ¿no? Entonces, esto es muy diferente, ¿no? El cálculo del tamaño muestral, por ejemplo, en la teoría puede ser 200 sujetos, ¿no? Pero en la práctica quizás este número de sujetos sea otro, ¿no? Sea variable. Entonces, al momento de hacer un cálculo del tamaño muestral también tenemos que ser muy conservadores, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que un estudio logre tener una suficiente potencia estadística, ¿no? Y no cometer un error de tipo 2, ¿no? O sea, no encontrar o una posible no asociación donde sí lo exista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Pasamos a realizar los análisis de muestreos en estudios descriptivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta de hallar la muestra para evaluar la frecuencia de pacientes con cáncer de mama en estadios avanzados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN. Vemos que al hacer un estudio descriptivo vamos a utilizar proporciones, ¿no? Y vamos a ir al EPIDAC para hacer el ejemplo un poco más sencillo, ¿no? Ingresamos a EPIDAC, vamos a módulos, ¿no? Vamos a cálculos de tamaño de muestra, vamos a intervalos de confianza y vamos a seleccionar proporción. Mi tamaño de población
si en caso yo no lo conozco, no sé cuántos, lo dejo en 0. La proporción esperada, ¿qué es? La proporción esperada en un estudio descriptivo es la prevalencia, ¿no?, de hallazgos previos sobre una enfermedad que yo quiero realizar. Por ejemplo, en esta ocasión el ejemplo era frecuencia de pacientes con cáncer de mama en estadios avanzados. Entonces, de repente yo tengo un antecedente previo que me menciona que la prevalencia en cáncer de mama en estadios avanzados es del 30%. Entonces voy a colocar esa proporción esperada. El tamaño de la población, recuerden que no la conozco, por eso es que no estoy colocando nada. El nivel de confianza siempre va a ser un 95%. Mi precisión absoluta puede ir del 1 al 5, ¿no? En esta ocasión vamos a hacer que se incremente de 1 en 1. Efecto de diseño siempre será 1 y voy a poner yo calcular. Al momento de dar calcular vemos que la población sale de manera infinita. Mi proporción esperada, ¿no?, de un antecedente previo es 30% y nivel de confianza 95%. Si nosotros vamos a la precisión del 5%, que es la más utilizada, vemos que el tamaño de muestra es 323 sujetos, ¿no? O en este caso, pacientes con cáncer de mama en estadios avanzados. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no conozco la proporción o no tengo un antecedente previo? ¿Qué es lo que yo realizo? Al igual como aquí hemos dejado en blanco, ¿no?, siempre tenemos que ponernos en el peor de los casos, en caso no conozcamos datos. Tenemos una proporción esperada del 30% porque conocíamos un antecedente previo. Pero si en caso no tuviera un antecedente previo, debería de colocar un 50%. Y vamos a hacer el mismo ejemplo para que vean la diferencia del tamaño muestral, ¿no?, del tamaño de la muestra con una precisión del 5%. Damos calcular y vemos que en comparación a una proporción esperada de 30%, el cual tenía 323 sujetos con una precisión del 5%, este tiene 385 sujetos. Es un poco mayor. Ahora, no crean de que conforme yo avanzo mi proporción esperada, ¿no?, de 30 a 50, ahora pongo 80, me va a salir mayor sujeto. No va a ser así. Por ejemplo, pongo 80%, pongo calcular, ¿no? Todo lo demás está igual. Y vemos que a un 80%, a una precisión del 5%, voy a utilizar 246 sujetos. Menor a los sujetos que estaba utilizando con una proporción esperada del 50%. Por eso, cuando nosotros no tengamos conocimiento de la proporción esperada, deberíamos de colocar el 50% en la proporción esperada, ¿no? Bueno, entonces esto es todo por el día de hoy. Este es mi correo electrónico. Cualquier mensaje pueden hacérmelo llegar. No se olviden de darle like a este video, a suscribirse, porque voy a subir más videos para estudiantes que tienen, digamos, algún problema con su tesis o no saben, por ejemplo, hacer un marco teórico, un marco conceptual, el estilo Vancouver, ¿no? Y pueden dejar su comentario de quizás algún otro tema que deseen que yo pueda realizar, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo y los mejores deseos para todos.